directores del Confidencial, que no fui yo, aprovecharon el tirón de mi apellido, y lógicamente ahí participando en el capital. Pero yo al principio era un simple columnista, aquello no iba nada bien al principio, hasta que yo tomé un poco de las riendas y mi socio y amigo José Antonio Sánchez tomó la gestión de lo que es ya una pequeña sociedad. Siempre cuando la gente habla de prensa de manera negativa, lo que oculta los medios, siempre se da la acusación de supuesta opacidad en cuanto a la propiedad. En el caso vamos a hablar un poco de la historia del Confidencial, sus fundadores de manera pública, usted mismo escribió un artículo cuando se cumplió el aniversario hablando de todos ellos, que son, 3 de ellos venían de ser directivos de Telefónica de aquello de Terra, más 2 eran periodistas y el tercero del Econocommercio de Antonio Laporta. ¿Siguen siendo más o menos, quitando el señor Cacho, que fue otro proyecto, sigue siendo la misma estructura de propietarios la del Confidencial? ¿Hay alguien nuevo que debamos conocer o es más o menos la misma? Pues espérate, está José Antonio Sánchez, que es el propietario principal, que de forma directa o indirecta tiene la mayoría del capital, Juan Perea, Antonio Aporta, Pedro Pérez, Antonio Casado, no sé si me falta alguien más, pero yo... Ah, sí, claro, Alberto Artero faltaría ahí. Me falta alguien, efectivamente, Alberto Artero sería el sexto y ya Jesús Cacho. Soy cofundador y socio, soy uno de los fundadores de los 5. Pues 6. Cuente un poco cómo surgió aquello. Fundadores, lo que pasa es que de los 5 o 6 cofundadores que actuamos como que ponemos dinero, que juntamos dinero para poner en marcha el proyecto, de todos esos 5 o 6, solamente 2 somos periodistas, que éramos Jesús Cacho y yo. Que de hecho Cacho entre los fundadores, porque él no fue el primer director, ¿no? Sí, fue el primer director. Sí, no, perdón, el primer director fui yo. Claro, el primer director fui yo. Los 2 somos fundadores, los 2 somos socios. Yo fui el primer director. Yo no quería ser el director porque no tenía tiempo y tenía otras cosas que hacer y no me motivaba a mí pues qué se le va a hacer. Prefería no descuidar mis colaboraciones en radio, en televisión, mientras que él, pues llegó un momento que sí tenía más tiempo, después de que dejó lo de Época y dejó el mundo, tuvo más tiempo y se dedicó a ser el director. Primero, el primer director fui yo y el segundo fue él. Permítame que le pregunte cómo surgió aquella idea de poner en marcha un periódico digital. Pues surge después de mi salida de Tiempo. Yo salgo de Tiempo en el año 99, sí, por ahí, más o menos, 98, 99. ¿Y cómo surge? Pues simplemente el antiguo director de Tiempo, que también deja la dirección, que es Agustín Valladolid, me habla, se me ha olvidado, Agustín Valladolid es otro de los fundadores, lo que pasa es que Agustín Valladolid, pues se salió por la escalera de incendios. En el año 2000 yo di el salto de la prensa, llamémosla convencional, estaba en el Grupo Z, era director de Tiempo. Me ofrecieron un proyecto de montar una empresa enfocada exclusivamente a Internet y ahí empezamos. Y uno de los primeros productos que esa empresa desarrolló fue el Confidencial.com. Lo que pasa es que Jesús Cacho no era el director inicialmente, pero el periódico se monta, o sea, las 2 cabezas periodísticas que tienen más visibilidad sobre las que se monta el periódico son Jesús Cacho y Antonio Casado. Yo también estoy allí, lo que pasa es que yo estoy más en las tripas. En la parte de montar... Las tripas y en la gestión. Pero el equipo fundamental de arranque del Confidencial, el equipo periodístico, lo contrato yo. El nombre lo saco yo. O sea, el nombre lo escribo yo. Hacer un Confidencial. De hecho, al principio estaba a mi nombre, porque es de esto de que lo encuentras y dices, no me lo puedo creer que esto esté libre, y lo registré yo. Y fue un trabajo interesantísimo en el arranque. Y como todo, pues los arranques tienen sus dificultades, ¿no? Y sus inconvenientes. ¿Y por qué se retiró del proyecto usted? Bueno, pues porque yo seguí siendo accionista durante los 5 o 6 primeros años de vida, luego vendí mis participaciones. Pues porque en aquel momento me ofrecieron otra cosa. Me equivoqué probablemente, pero lo acepté, me interesaba más y ya está. Sí, llegó un momento pues que se retiró del proyecto. Pero el que me embarcó a mí fue Agustín Valladolid. Y gracias a Agustín Valladolid, o por culpa de, o a causa de Agustín Valladolid, yo entré en el grupo aquel. A los que prácticamente no conocía, a los demás. Conocía un poco a Jesús Cacho, no mucho. Nunca además tuve sintonía profesional con él. Pero coincidimos
coincidimos y ese proyecto empezó, ha tenido mucho éxito, en plena crisis económica, es el único medio de comunicación que ha crecido en tráfico y en personal, es decir, en redactores. En la primera macheta del Confidencial, el periodista don Jesús Cacho, que a la vez seguía trabajando para el diario El Mundo, figuraba como editor. Como director figuraba el periodista don Antonio Casado, afín al PSOE, y como adjunto al director figuraba don Federico Quevedo, un periodista afín al Partido Popular. Alfonso, eres un demagogo y además un mentiroso. Yo no estoy diciendo eso. No tienes ni puta idea. La redacción del Confidencial en estos momentos no tiene nada que ver con lo que era al principio, que éramos un chiringuito. De hecho, estábamos Cacho y Federico Quevedo y dos más. Creo que la expresión de lo que dicen los confidenciales tal empezó por el Confidencial, ¿no? Sí, eso pues, nos ha perjudicado. Probablemente tuvimos que haber cambiado en su momento el título, pero en fin, ya nos hemos quedado así. Yo creo que ya además tiene bastante fuerza. Bueno, es una tremenda, casi más que una paradoja, una parajoda, que yo esté hoy aquí como para hablaros del éxito del Confidencial que yo he creado, puesto que yo hoy estoy fuera del Confidencial, como sabéis, después de una tremenda bronca interna con mi todavía socio e íntimo amigo durante 20 y tantos años. Sigo teniendo, soy el primer accionista del Confidencial con el 30%, pero mi socio, que era el gestor, el gerente, pues sin yo percatarme, me sorprendió un día con que había sindicado las acciones de sus amigos en el Confidencial y era propietario del 57%. Por lo tanto, desde ese mismo momento supe que mi suerte estaba echada en el Confidencial y que era cuestión de meses que estallara la chispa de mi salida. Y en efecto, pues me he aplicado la ley de las mayorías societarias y por lo tanto, pues me cesó un día como director del Confidencial. Y ese cese en un director de un medio significa la salida del medio, por mucho que la otra parte diga que no te echa, que quiere que sigas escribiendo y ese tipo de cosas. Ya sabes que llegamos a un acuerdo con él, o la propiedad... Claro, es la parte, digamos, delicada que quería tocar ahora, porque usted llega como director en un momento que es complicado en el sentido de que, al margen de que ha venido una crisis económica, la del 2009-2010, a usted le nombran director en marzo de 2011, si no me equivoco. En ese momento, pues, parece pues, un relevo normal, el periódico lo anuncia de manera normal, pero al empezar el siguiente curso se crea un nuevo periódico, que tampoco es algo raro en la historia de los medios, pero lo raro es que aparece con un artículo muy agresivo del señor Cacho, principalmente hacia el señor, al que acaba de mencionar, el señor Artero. Alberto Artero se ha convertido para José Antonio Sánchez en un mandao en quien subrogar el trabajo sucio de llamar a la puerta de las empresas pidiendo publicidad. A eso se dedica ahora el sujeto, a pasar por los despachos cuya gestión alaba o critica como cobrador del frac. Él entiende que no hay impedimento moral alguno en el hecho de tener un pie en la trinchera del periodismo y otro en la de recaudador de impuestos. Claro, es verdad que el ataque es contra el señor Artero, pero indirectamente está afectando al Confidencial, que optó por no responder. Se puede ver como una visión de, qué elegantes que no responden, pero alguien podría decir malévolamente, ¿qué pasa? Que el que calla otorga, porque el señor Artero, que era el principal aludido, nunca contestó. Bueno, yo creo que siempre no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Es un poco la filosofía, porque si no entres en un toma y daca que no conduce a ningún lado. Pero de todas formas, sobre la figura de Jesús Cacho, yo querría decir varias cosas, ¿no? Porque al final todo es producto de la evolución de la vida y de un proyecto periodístico de éxito como es el Confidencial. Y hay que entenderlo como tal, y sobre todo con la perspectiva que da ya el tiempo, ¿no? Yo llevo 13 años director del periódico, que son los 13 años que ya Jesús Cacho no está en la dirección, no está en la dirección del periódico, y poco después pues dejó el capital, ¿no? Entonces, yo siempre empecé muy jovencito en esto del periodismo, en Guadalajara, en El Mundo, y uno de mis mentores y de mis maestros pues fue Jesús Cacho. O sea, yo coincidí con él en El Mundo, en economía, y yo estuve con él, le ayudé en la edición de algunos de sus libros, concretamente El negocio de la libertad, y aprendí mucho de él. Entonces, es uno de mis maestros. Y con esto quiero decir que yo creo que es de bien nacidos reconocer
todo lo que Jesús me aportó, y yo no estaría aquí si no fuese por él. Lo que pasa es que, claro, la vida, pues, el Confidencial, cuando él empieza el Confidencial, pues eran 5 gatos, ¿no? Eran en un chalet en Cardenal Herrera Oria, 10, 15 personas. Me acuerdo que entonces no se firmaban las informaciones y tuvo un gran éxito y fue creciendo, ¿no? El problema es que siempre ocurre en todas las empresas y concretamente en una empresa periodística, es que creces, te profesionalizas y cambian los roles, ¿no? Y sobre todo en un periódico digital donde el componente tecnológico era muy importante y donde las nuevas generaciones pues tenían otra forma de encarar ese proyecto periodístico, ¿no? Y bueno, y como fue creciendo el Confidencial, llegaron muchas firmas muy importantes. Estaba Alberto Artero, estaba Zarzalejos, firmas muy potentes de gran calidad periodística que hicieron del Confidencial pues algo mucho mejor, ¿no? Y cuando empiezan a aparecer más gente, se profesionaliza, se hace más grande, pues lógicamente hay gente que se siente desubicada. Y Jesús se sintió entonces desubicado, ¿no? Y bueno, eso hizo que se produciera una crisis profesional y una crisis accionarial, donde se peleó la propiedad de la empresa y se peleó el director, Jesús Cacho, que propició la salida de Jesús, pues porque Jesús tenía que formar parte de un colectivo donde él no se sentía cómodo y se fue. Y a mí, con el paso del tiempo, a pesar de estos artículos sobre Alberto Artero, porque Jesús descargaba mucho de la culpa sobre Alberto Artero, que tenía un rol pues muy importante, porque era Arias McCoy, que escribió unos artículos muy buenos y que era referencia en el mundo económico empresarial, ¿no? Claro, es el problema del Confidencial que ha significado mi salida, por ejemplo, con este personaje que yo creo que es el que acabará haciéndose con el poder en el Confidencial y que llevará al Confidencial al peor de los destinos. Este personaje viene de la banca de negocios, descubre el mundo del periodismo, alucina con eso que se llama fama o notoriedad o tal, está súper encantado de haberse conocido, no tiene ningún prejuicio, lo mismo pregunta por el EBITDA, la cuenta de resultados, los activos malos y lo que sea menester, y a continuación dice, oye, que por cierto, para este año te tocan 120.000 para el Confidencial, ¿entiendes? Y yo le decía a mi socio que ese es el origen de la gran discrepancia entre mi socio y amigo tal. Pero bueno, que puede ser Alberto Artero y podría ser otro. El tema es más de la vida misma y de cómo evoluciona un periódico, ¿no? Pero como te digo, desde la perspectiva del tiempo, Jesús Cacho es parte fundamental de la historia del Confidencial. El Confidencial no sería lo que soy sin Jesús, y eso hay que reconocérselo, ¿vale? Y yo siempre le tendré, a pesar de todas las diferencias que pudiéramos haber tenido, porque claro, imagínate tú, ¿no? Que te sustituye la dirección la persona que has tenido a tu lado, creciendo a tu lado, pues eso en el fondo no puede sentar bien, es condición humana, ¿no? Pero bueno, yo estoy ahí porque yo quiero de alguna forma reivindicar su legado y bueno, que a pesar del tiempo y los conflictos y los encontronazos que hayamos podido tener, yo creo que en el fondo estamos todos muy orgullosos de lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido. Pero es verdad que, si me permite, en esa época, lo que hizo usted, el cambio de etapa, porque se asociaba mucho los digitales a la figura de periodismo de autor, ¿no? Se decía, pues, periodista digital, el señor Alfonso Rojo, y no puede estar sin el señor Rojo. Libertad digital, el señor Jiménez Los Santos, y no puede estar sin Jiménez Los Santos. El señor Pablo Sebastián. Parecía que todo digital está vinculado a una persona. Y por error, aunque ahora sabemos que no, pero claro, en ese momento que la gente no conocía Capital, pues el Confidencial, el digital de Jesús Cacho. Y es una desgracia porque yo creo que el Confidencial, con mi salida, queda huérfano de ideología, entendida en el más amplio y mejor sentido de la palabra. Es decir, ahí no hay la dirección o el talento capaz de darle un fin en el futuro a ese medio. Una vez que hablé con don Antonio Casado, él me lo comparaba con el fenómeno de la revista Hola y el señor Jaime Peñafiel. Tiene más que ver con la parte personal y con la parte de los egos. Pleiteó contra nosotros, a pesar de que nadie le despidió, ¿no? Él simplemente perdió la confianza del Consejo de Administración, y el Consejo de Administración decidimos prescindir de él como director. No dejaba de percibir su salario, no dejaba de escribir, tenía las puertas abiertas, es un hombre que ha aportado mucho al Confidencial, nadie le echaba. Pero bueno, él se empeñó pues en llevar el asunto a los tribunales, perdió ya un primer pleito,
porque fue por lo laboral y claro, no tenía mucho sentido que un socio capitalista del Confidencial pues quisiera emprender un asunto laboral. Despido improcedente, no tenía ningún sentido. Ni profesional ni gaitas. Fue un asunto personal, un enfrentamiento personal con Alberto Artero, y en el enfrentamiento, en el choque de los dos personajes, más que choque, la embestida de uno de ellos contra el otro, la embestida de Jesús Cacho contra Alberto Artero, en ese pleito, digamos, profesional y personal, el Consejo de Administración optó, nos reunimos, no podía ser aquello, no podíamos tener allí una guerra civil permanente en la redacción, y simplemente optamos, se le retiró la confianza a Jesús Cacho, y esa es la historia luego. Es decir, yo creo que es una traición imperdonable. Es decir, yo jamás sospeché que porque hay discrepancias en torno a una contratación que hemos hecho los dos de mutuo acuerdo y que luego se revela que ha sido desafortunada y que es un riesgo para la filosofía del producto, que ese señor responda con una operación de esa clase, haciendo un pacto de accionistas con sus más íntimos amigos que totalizan el 50 y tantos % del capital, y cuando yo me entero digo, pero si es como si... Me siento como si me hubieran robado la cartera en mi casa. Así es como yo me he sentido en el Confidencial. Me han robado la cartera en mi propia casa. Y esa es la historia. Luego él se retiró unilateralmente con otro proyecto, convencido de que aquello iba a acabar con el Confidencial en 2 días, lo cual que me recordó otro viejo asunto, que fue el de Jaime Peñafiel cuando se marchó de Hola. Hola, Jaime Peñafiel, la revista. Hola. La revista ahora era la revista de Jaime Peñafiel. Estaban como identificados. Daba la impresión de que si se iba Jaime Peñafiel de Hola, se acababa en 2 días. Pues Jaime Peñafiel se fue de Hola y duró 5 minutos con otro proyecto que hizo, que se llamaba La Revista, y que le financió Antonio Asensio, porque la fuerza de Hola como cabecera naturalmente desbordaba a Jaime Peñafiel y a los demás. Exactamente lo mismo que ha pasado con el Confidencial. El Confidencial tiene tanta fuerza, estaba ya tan por encima de los personalismos, que, como se ha demostrado, ha seguido aumentando cantidades pues muy importantes de tráfico, de visitas después de la marcha del anterior director. Usted compra esa comparación que me hizo el señor Casado, a que aquí pareció que si alguien pensó que la marca del Confidencial no podía estar sin el fundador, pues se vio que era más complejo en este caso, como los hechos han demostrado. La marca siempre está por encima de los autores. Es decir, a mí no tengo nada contra el periodismo de autor y ni con los periódicos de autor, que cada uno tiene su forma de ser, y siempre un periódico con nombre y apellidos pues parece que atrae más, ¿no? A mí personalmente creo que el periodismo de autor lo que hace es poner un segundo plano al resto del equipo cuando todos somos una especie de comunidad que remamos siempre en la misma dirección, ¿no? Y a mí me pusieron precisamente la dirección del Confidencial para crear ese espíritu de equipo y para que el grupo en sí funcionara como una especie de reloj suizo, ¿no? Yo lo digo, a mí cuando me nombran con 36 años director del Confidencial, me dan más el pésame que las felicitaciones, porque tenía un perfil muy bajo, porque es un medio muy combativo, con muchas presiones, pensaban que no iba a aguantar, no tenía la imagen y la posición pública de Jesús, y vamos, recibían, pues ya te digo, sí era bien recibido porque la gente del periódico me conocía y ya sabía yo que de facto llevaba el periódico, pero de puertas para afuera no fui bien recogido, no me atendieron bien. Lógicamente me lo tuve que currar, tuve que despertar este espíritu colectivo, cuidé mucho más las nuevas tecnologías, es decir, tu información puede ser muy buena, pero si no la distribuyes bien por las distintas autopistas de la comunicación, pues nadie lo va a leer, tienes que hacerlo para que funcione bien. Y después lo que te dije, la primera sección de periodismo de datos, el tema de asociarme con un consorcio de investigación internacional, es decir, hice cosas. Porque para eso me pusieron ahí, me pusieron a alguien joven para que hiciera cosas distintas. Y yo empecé a hacer cosas distintas. Y yo tardé mucho en tener una imagen pública un poco más destacada porque no es mi rol, o sea, yo no quería, yo estaba ahí para otra cosa. Y la verdad es que Confidencial
no porque estuviera yo, pero supongo que también en la segunda década, que es la que me nombran como director, se dispara en audiencia, en ingresos, absolutamente en todo. Fue como descorchar una botella de champán, ¿no? Porque básicamente lo que hice fue que el equipo funcionara, ¿no? Y entonces yo con el periodismo de autor no tengo nada, ¿no? Pero creo que como en el periodismo anglosajón, donde apenas se conocen, tienen imagen pública los directores del Financial Times, o sea, no tienen ni van a tertulias, no, ese tipo de directores que hay aquí más en España, pues yo siempre me quise ver reflejado con ese tipo de personas que llevan equipos, que están con ellos sacando la exclusiva al día siguiente y no tanto luciéndose a título particular ante las cámaras de televisión. ¿Es el Confidencial 100% libre? No, es mentira. En España nadie puede ser libre. El que se perfila como director inspector en la sombra, que acabará con el Confidencial,